En 2011, 3 investigadores de Harvard y Yale publicaron un estudio de por qué nos gusta tanto montar muebles de IKEA. Y el motivo es muy parecido a por qué te saben mejor las cosas que te cocinas tú. El experimento era simple. A un grupo de personas sin experiencia les dieron papel para hacer una rana de origami. El resultado fue el esperable. Ranas torcidas, con pliegues desiguales. Después les preguntaron cuánto pagarían por su propia rana. Y por separado, cuánto pagarían por una rana hecha por un tío experto. Y lo curioso es que las cifras fueron prácticamente iguales. Y a ver, no es que no vieran la diferencia, es que para ellos esa diferencia no importaba tanto como otra cosa, que la rana torcida era suya. Y esa otra cosa tiene un nombre y explica por qué tanta gente no empieza nada por miedo a que no salga perfecto. Vamos a situarnos en el estudio. Los autores eran Michael Norton, Daniel Motion y Dan Ariely. Y la pregunta de partida venía de una idea anterior, ya estudiada desde los años 50, que cuanto más esfuerzo pone alguien en algo, más tiende a justificarlo después, dándole más valor del que tendría si no lo hubiera conseguido sin esfuerzo. Pero Norton y sus compadres querían ir más allá de esa idea general y comprobar algo muy concreto. ¿El esfuerzo que pones en hacer algo cambia cuánto lo valoras después, aunque el resultado sea objetivamente peor que si lo hubiera hecho otra persona? El segundo experimento fue con muebles de IKEA. A un grupo de participantes les dieron cajas de IKEA, imagínate a ti mismo, y les dieron esas cajas para montar, las típicas, con sus instrucciones y sus piezas, que siempre sobra alguna, al final, cuando acabas montando el mueble. Cuando terminaron, los investigadores les preguntaron cuánto pagarían por ese mueble, ya montado por ellos, ¿eh? Por separado, le preguntaron al otro grupo, que no había montado nada, solo había visto el mueble ya montado por los investigadores. Y les preguntaron cuánto pagarían por ese mismo mueble, ya que no te lo imaginas. El resultado es que el grupo que había montado el mueble estaba dispuesto a pagar un 63% más por su propio mueble que el otro grupo por el mueble ya montado. 63% más, por exactamente el mismo tipo de mueble. Y a veces incluso montado con peor acabado que el de fábrica. Os cuento el primer experimento que hablábamos, el de la rana de papel, que es el más visual de los experimentos. Le dieron a más de 100 estudiantes instrucciones de origami para hacer una rana y una grulla. Y sin experiencia previa, con resultados que, siendo generosos, se podían describir como reconocibles, o sea, se parecían un poquito. Algunas ranas tenían las patas torcidas, pobrecitas, los pliegues no coincidían, el papel estaba arrugado en sitios donde no debería estarlo, esas marquitas que quedan que no son justo de donde tocaba. Y después, sin que lo supieran, los investigadores mezclaron esas ranas hechas por estudiantes con ranas hechas por alguien con experiencia real en origami. Y eran piezas que se veían mucho más limpias, con mejor dobladas, claramente superiores desde un criterio objetivo. Y le pidieron a los estudiantes que pujaran por las distintas ranas. Algunas suyas, algunas de otros estudiantes y algunas de expertos sin decirles cuál era cuál. Y a que no te lo imaginas, los estudiantes pujaron de media por sus propias ranas casi lo mismo que por las ranas de los expertos de origami. Las mismas ranas que, mirándolas objetivamente, cualquiera diría o reconocería como menos perfectas. Y la tercera parte del experimento, que es la que de verdad explica el mecanismo, porque introduce un matiz importante. Esta vez dividieron a los participantes en dos grupos. A un grupo le pidieron montar una caja de IKEA completa, de principio a fin, y al otro grupo le pidieron montar la misma caja, pero solo a medias. Les interrumpieron antes de terminar. Luego, a ambos grupos les preguntaron cuánto pagarían por su caja. Y ojito, ¿a qué no te lo esperas? El grupo que había terminado el montaje completo valoró su caja mucho más que el grupo que la había dejado a medias. No es que montar a medias no contara nada, algo de esfuerzo había puesto, pero el salto de valoración fuerte aparecía solo cuando la tarea se completaba. Esto que descubrieron Norton y sus amigos tiene un nombre y la mayoría de la gente lo conoce de pasada sin saber lo profundo que es. Y explica algo muy concreto sobre por qué tanta gente no empieza cosas. A este hallazgo se le llama el efecto IKEA. La idea de que el trabajo por sí solo puede generar cariño hacia el resultado de ese trabajo, incluso cuando el resultado visto desde fuera no es para tanto. Norton y sus colegas lo describieron con una frase que resume todo. El trabajo por sí solo puede ser suficiente para que te guste lo que has hecho. Hay una explicación de fondo que ayuda a entender por qué pasa esto y que conecta con algo que ya conocemos de otros contextos. Cuando dedicas tiempo y esfuerzo a algo, tu cabeza necesita que ese tiempo y ese esfuerzo valgan la pena, que merezcan la pena. Si después de montar un mueble durante una hora concluyeras que el mueble es mediocre, esa hora habría sido, en cierto modo, una hora que tiras a la basura. Así que la mente hace lo contrario. Ajusta la valoración del mueble hacia arriba para que el tiempo invertido pues tenga sentido para ti. No es que mientas conscientemente sobre la calidad del mueble, es que de verdad lo ves un poco mejor de lo que es. Porque la alternativa sería admitir que ese tiempo no sirvió para nada.
Pero el matiz del tercer experimento, el de la caja completa frente a la caja a medias, es la parte que casi nunca se cuenta y es la más importante. El efecto IKEA no aparece solo por haber puesto esfuerzo. Aparece cuando ese esfuerzo termina en algo concreto y además que se puede tocar. Cuando los investigadores hicieron que un grupo construyera algo y luego lo desmontara o lo dejara sin terminar, el efecto desaparecía casi por completo. El esfuerzo sin un final no genera ese cariño que le tienes a las cosas. El esfuerzo que llega a un final, aunque sea un final torcido, imperfecto, como una rana, con las patas torcidas y dobladas, sí lo genera. Y ojito, esto tiene una consecuencia que parece pequeña, pero no lo es. La comparación que hacemos en nuestra cabeza no es mi rana torcida frente a la rana perfecta del experto, ambas existiendo. Es mi rana torcida que existe frente a la rana perfecta que no hice, porque no me atreví a intentarlo o porque esperé a tener más práctica. Y entre algo torcido que existe y algo perfecto que no existe, la cabeza, de forma bastante razonable en realidad, se queda con lo que existe. Es como la diferencia entre un boceto terminado y un cuadro perfecto que solo está en tu cabeza. El boceto, por torcido que esté, lo puedes mirar, lo puedes mostrar, lo puedes mejorar. El cuadro perfecto que nunca pintaste, no se puede hacer nada con él, ni siquiera compararlo de verdad con el boceto, porque uno existe y el otro no existe, está en tu cabeza. Esto explica un patrón muy concreto que veo constantemente en gente que lleva tiempo posponiendo empezar algo, precisamente porque saben que no les va a salir perfecto a la primera. A que esto te suena, ¿verdad? Hace un tiempo trabajé con Diego. Diego llevaba más de un año queriendo escribir artículos sobre su área de especialidad, algo que según él mismo pues le ayudaría a que le conocieran más en su sector y que además le apetecía hacer, tenía ganillas de hacerlo. Tenía ideas, tenía temas, incluso tenía algunos borradores empezados en el ordenador. Lo que no tenía era ningún artículo terminado, ni uno. Cada borrador llegaba hasta cierto punto y ahí se quedaba. Esto necesita más trabajo, esto no está a la altura de lo que publicaron en mi sector, mejor lo retomo cuando tenga más tiempo para hacerlo bien hecho, según su criterio. Cuando revisamos juntos su carpeta de borradores encontramos más de 10 documentos distintos. Y además varios de ellos estaban empezados hacía más de un año, todos con una idea razonable detrás y ninguno con una última frase escrita para cerrar. Cuando hablamos de esto, Diego lo tenía clarísimo el problema. Pensaba que el problema era que no encontraba tiempo suficiente para hacer algo que mereciera la pena publicar. Cuanto más se acercaba a publicar algo, más se daba cuenta de las cosas que le faltaban y más sentido tenía seguir trabajando antes de soltarlo. Y no te lo vas a creer, lo que hicimos no fue buscarle más tiempo, ni ayudarle a escribir mejor, porque eso ya lo sabía. Le propuse algo distinto, escribir el artículo más corto y más imperfecto que pudiera imaginar sobre cualquiera de sus temas. Algo que él mismo describiría de antemano como una rana torcida, y publicarlo tal cual sin pulirlo más. Diego, que como podéis observar es un tipo bastante perfeccionista, tardó bastante en aceptar esto. La idea de publicar algo que él mismo consideraba no terminado del todo le costaba un poquillo. Pero cuando lo hizo, pasó algo que no esperaba ese primer artículo. Lo hizo imperfecto, generó más respuesta de lo que había imaginado. Y sobre todo, una vez publicado, Diego lo miraba de otra forma. Ya no era un borrador más en una carpeta, era algo que existía, que podía señalar, que podía sobre todo mejorar la próxima vez. La rana estaba torcida, pero era suya y existía. Los siguientes artículos, no te lo vas a imaginar, pero llegaron mucho más rápido. No porque Diego escribiera mejor de golpe, sino porque ya estaba comparando cada borrador con el artículo perfecto que nunca había existido. Lo estaba comparando con el primero, que sí existía, y que ya había hecho su trabajo. ¿Cómo se entrena esto? Esto de terminar algo, aunque sea pequeño e imperfecto, en lugar de esperar a la versión perfecta. Hay una competencia concreta para esto, y es la quinta de las 7. Ya sabes, trabajo con un sistema de 7 competencias, que son habilidades concretas que se entrenan y que funcionan como el combustible para salir de la zona gris. Lo que finalmente hizo Diego es la quinta, que es ejecución mínima. Muchas veces esta competencia se suele entender como hacer las cosas poquito a poco y sin agobiarse. Y es verdad que eso es parte de ella, pero el experimento de la rana de papel señala algo más concreto y mucho más útil de esta competencia. Lo que genera valor no es el tamaño de lo que haces, es que llegues al final. Una rana torcida, terminada, vale, para quien la hizo, casi lo mismo que una rana perfecta. Un mueble montado a medias no genera casi nada, por mucho esfuerzo que ha costado llegar hasta ahí. Diego no tenía un problema de ambición, tenía ideas de sobra, tenía un problema de finales. Cada borrador se quedaba exactamente en el punto donde Diego empezaba a compararlo con algo que no existía. Era sobre todo el artículo perfecto que él tenía en su cabeza, y frente a esa comparación, cualquier borrador real perdía siempre en el partido.
Y no te quedes con una definición simplista de lo que significa la ejecución mínima. Eso no significa hacer poco, significa elegir de antemano una versión de la tarea lo bastante pequeña como para poder terminarla de verdad, para estar debajo del radar de tu reptiliano de la pereza. Aunque salga algo torcida, en lugar de una versión más grande que se queda casi seguro sin terminar. Una rana de papel terminada, por torcida que esté, cambia algo en tu cabeza que ningún borrador a medias puede cambiar, por bueno que sea ese borrador. Y hay un efecto en cadena que vale la pena nombrar, porque es justo lo que le pasó a Diego después del primer artículo. Una vez que existe una primera versión, pequeña, imperfecta y terminada, la siguiente no compite contra la nada, compite contra algo real, que se puede mejorar, corregir y ampliar. El salto más difícil no es de bueno a mejor, es de no existe a existe, aunque sea torcido. Y ese salto es exactamente el que mide el efecto IKEA. Pero vamos al lío, hay una forma muy concreta de aplicar esto a algo que tengas pendiente ahora mismo. Y se puede hacer en menos de 10 minutos. No te lo vas a imaginar, pero la herramienta se llama la rana de papel. Lo llamo así porque apunta exactamente a lo que descubrieron Norton y sus colegas. Que terminar algo pequeño e imperfecto genera más valor real que dejar algo grande sin terminar. Aunque ese algo grande fuera, en teoría, mucho mejor. Te planteo 3 preguntas. La primera, piensa en algo que llevas tiempo queriendo hacer, un proyecto, algo que escribir, algo que crear o lanzar y que sigue sin estar terminado. ¿Con qué versión de esa cosa lo estás comparando ahora mismo? ¿Existe esa versión o solo está en tu cabeza? La segunda, si tuvieras que hacer la versión más pequeña posible de eso, tan pequeña que te diera un poco de vergüencilla, como una rana de papel con las patas torcidas, ¿qué forma tendría? ¿Qué es lo mínimo que si lo terminaras hoy ya existiría? La tercera, que es la que cambia todo. ¿Qué pasaría si esa versión pequeña y torcida existiera de verdad? Ahora mismo, en lugar de seguir sin existir. Si no fuera buena, si existiera. Te propongo una sola acción. Coge la versión más pequeña que has identificado en la herramienta anterior, la de la rana torcida, y termínala. Hoy, si puedes. Esta semana, como mucho, no le des más. Y no la mejores antes de terminarla. No la compares todavía con nada. El objetivo no es que esté bien. El objetivo es que exista. Y cuando la tengas terminada, haz algo con ella. Enséñala a alguien, públicala, guárdala donde puedas verla. No para que la juzguen, sino para que deje de ser una idea en tu cabeza y pase a ser algo que existe, que puedes mirar y sobre todo que puedes construir una siguiente versión mejorada. Que es así, ya no empezará desde cero y te gustará más. Mira, más de 100 estudiantes hicieron ranas de papel torcidas y las valoraron casi igual que las de un experto. No porque no viera la diferencia, sino porque su rana existía y la del experto era de otro. La pregunta que deja este experimento no es qué tan bueno sería el resultado si por fin te pusieras con eso que tienes pendiente. Es qué pasaría si, en lugar de eso, hicieras hoy la versión más pequeña y más torcida que pudiera existir y la terminaras. Llevo más de 15 años trabajando con personas que, como Diego, llevaban tiempo comparando cada intento real con una versión perfecta que nunca había existido. Hace un tiempo creé un diagnóstico gratuito para ayudar a ver, de un vistazo, dónde se está quedando atascada esa energía. Se llama el test de la zona gris. Tardas menos de 2 minutos y te dice en qué área se te está escapando más. Lo tienes en el enlace. Y además, si quieres seguir viendo historias como esta, experimentos y casos reales que explican mucho más de lo que parece a primera vista, suscríbete porque hay una nueva cada semana. No te lo pierdas. ¡Nos vemos en el siguiente!